Mi nombre es Marilu Guadalupe Corona Moreno, estudiante de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Como parte de la formación, estaremos abordando en este momento lo que son los análisis de los tratados internacionales, para lo cual se partirá de entender su definición, así como también abordar sobre lo que el principal instrumento jurídico en la materia, quiénes son los sujetos que están facultados para firmar o celebrar un tratado internacional, así como los requisitos que deben de cumplir para que estos sean válidos y cuáles son las formas de terminación de los tratados, para luego cerrar con una reflexión final. Antes de adentrarnos a lo que es la definición de los tratados internacionales, es importante mencionar que una de las fuentes del derecho internacional son los tratados internacionales, ya que estos representan la columna vertebral del jus gentium, por lo que se ha convertido en una fuente importante del derecho nacional. En el caso de México, el punto de partida y la referencia más importante fue la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y posteriormente a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se menciona que los tratados internacionales forman parte del derecho positivo mexicano y de ahí la importancia de conocer y analizar estos instrumentos jurídicos. Para poder entender que es un tratado internacional, que si bien se refiere a este acuerdo que es escrito entre los estados u organizaciones internacionales y que está regido por el derecho internacional, mediante el cual las partes que la celebran adquieren derechos y obligaciones. De esta manera que parto de la definición que está contenida en el párrafo primero del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, donde señala que se entiende por tratado un acuerdo internacional que es celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Es decir, que se puede referir a temas sociales, económicos, a temas de medio ambiente, en materia de derechos humanos, por citar algunos. También en la Convención de Viena se establece que una de las funciones fundamentales de los tratados es la interrelación que se da entre los sujetos dentro del derecho internacional. También tiene su importancia como una fuente del derecho, como se mencionó anteriormente, así como el reconocimiento universal de los principios, como es el libre consentimiento, la buena fe y la norma pacta servanda. La resolución de controversias a través de medios pacíficos y la aplicación de los principios de justicia y el derecho internacional. Es importante mencionar que dentro de la preeminencia de los principios del derecho internacional que están incorporados dentro de esos tratados internacionales y que han tenido gran relevancia y que fueron incorporados y han sido incorporados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, están lo que es la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana e independencia de los estados, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la prohibición de amenaza o el uso de la fuerza, así como también el respeto de los derechos humanos. Si bien para el análisis de los derechos internacionales es importante identificar cuál es el principal instrumento jurídico en la materia. En este caso está representado por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este instrumento jurídico es el de mayor relevancia y el más representativo, el cual en la actualidad es donde se parte para hacer esos análisis cuando hablamos de acuerdos, de convenciones, de tratados, de protocolos internacionales. De manera que también me permito mencionar que un antecedente importante fue que esta Convención de Viena tiene una íntima relación con los tratados que se dieron de paz al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y es también que se relaciona con la Organización de las Naciones Unidas, donde se establecen aspectos muy relevantes sobre la protección de los derechos internacionales en materia de seguridad y paz. Ahora bien, una vez abordado lo que son los tratados y el instrumento jurídico más importante, es de suma importancia también poder identificar quiénes son los sujetos que están facultados para poder firmar o celebrar un tratado internacional. Si bien se parte de los estados, todos aquellos estados soberanos
tienen la capacidad para firmar o celebrar un tratado internacional, como es por citar, está el Estado mexicano, está Suecia, Argentina, por citar algunos. En cuanto también están las organizaciones internacionales, como es la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, está la Cruz Roja Internacional, está la Organización de los Estados Americanos, todas estas organizaciones que tienen relación con la protección de los derechos humanos, como es el caso del tema de la UNICEF, de la OCDE, por citar algunos. Los representantes también están los representantes internacionales, como son los jefes de Estado, los jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. Están también los que son de manera individual y sin tener, se pueden citar también a los pueblos que luchan por sus derechos a la tierra, por sus derechos a la protección de los recursos naturales, su respeto a su derecho como a sus aspectos culturales, a su cosmovisión. Entonces, todos estos son los sujetos que están facultados para poder celebrar un tratado internacional. Otro aspecto muy importante en el análisis son los requisitos que se deben cumplir los tratados para que sean válidos. En esta me remitiré específicamente al Estado mexicano, que los elementos fundamentales son estos, como es la negociación que se da entre los estados que van a celebrarlo, la forma en que se redactan los acuerdos, la adopción del texto, la firma por los estados partes, la aprobación interna que se da, el consentimiento del estado y la entrada en vigor para posteriormente hacer su publicación. En ese sentido, cabe mencionar que el fundamento de la celebración de los tratados internacionales para el Estado mexicano están fundamentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 89, fracción 10, donde señala la facultad que tiene el presidente de la República para poder dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Y también tenemos el artículo 76, fracción 1, donde se analiza la política exterior desarrollada por el Poder Ejecutivo, la aprobación de convenciones diplomáticas que suscribe el presidente. En ese sentido participan los tres poderes del Estado, que es el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, perdón. En este caso es el Senado de la República quien es el que va a emitir el decreto y una vez aprobado se publica en el Diario Oficial de la Federación, a nivel siendo la Secretaría de Relaciones Exteriores la instancia correspondiente de dar seguimiento a estos tratados. Ahora bien, un punto importante es identificar cuáles son las formas de terminación de los tratados. En un primer momento encontramos que se puede terminar un tratado o retiro de él en virtud de que sus disposiciones o por consentimiento de las partes. Generalmente se establecen una regla relacionada con la conclusión del instrumento. Otro supuesto es que en el artículo 54 de la Convención de Viena establece que el tratado concluya por el consentimiento de todas las partes. El derecho internacional estimó también conveniente que cuando un tratado termina por alguna razón ajena a sus propias disposiciones, es necesario el consentimiento de todas las partes. Otra forma de terminación es por reducción del número de partes de un tratado multilateral o un número inferior al necesario para la entrada en vigor. También puede ser por denuncia o retiro. En el caso de que un tratado no contenga las disposiciones sobre la terminación, se establece una regla de conclusión del instrumento. La denuncia técnicamente se refiere cuando los tratados bilaterales, mientras que en el retiro alude a un tratado multilateral. También puede ser como consecuencia de la celebración de un tratado posterior o como consecuencia de la violación de alguno de los acuerdos establecidos. Otra forma de terminación es la imposibilidad subsiguiente al cumplimiento, cambio fundamental en las circunstancias como son las cláusulas rebus sic statibus que se establecen en el tratado, la ruptura de las relaciones diplomáticas, así como la aparición de una nueva norma imperativa del derecho internacional general como el jus cogens. En el artículo 64 de Viena establece que si surge una nueva forma imperativa del derecho internacional, en general todo tratado existe esta oposición para poder dar por concluido o nulo un tratado internacional. A manera de conclusión podemos decir que conocer los tratados internacionales nos permite comprender cómo se ha dado la colaboración internacional entre los países para poder atender y resolver los problemas comunes en materia social, económica, en salud, en medio ambiente, por citar algunos, y que de estos acuerdos emanan las garantías de los derechos humanos que son esenciales para construir relaciones de justicia internacional, además de ayudar a proteger los derechos y promover soluciones globales ante los desafíos que afectan a toda la humanidad.
Gracias por su atención y seguimos en otra presentación.